Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Carl Gustav Jung. Hay una forma de perder la vida sin morir. No ocurre de golpe. No tiene una escena dramática. No siempre viene con una caída visible. A veces ocurre mientras cumples con todo. Mientras respondes mensajes. Mientras trabajas. Mientras haces planes. Mientras sonríes en fotografías donde pareces estar bien. Desde afuera, tu vida puede parecer construida. Una carrera, una familia, una reputación, un nombre que otros reconocen, una versión de ti que funciona. Pero hay un momento, muchas veces entre los 35 y los 40, aunque puede llegar antes o después, en que todo eso empieza a sonar hueco. No necesariamente falso, hueco. Como una casa bien decorada donde nadie vive realmente. Y entonces aparece una pregunta que no se parece a las preguntas de la juventud. Ya no es ¿qué quiero lograr? Es peor, ¿quién se quedó sin vivir mientras yo intentaba convertirme en alguien aceptable? Jung no llamó a eso simple crisis de la mediana edad. Esa expresión es demasiado cómoda, demasiado pequeña, demasiado fácil de convertir en chiste. Jung vio algo más peligroso. Lo llamó individuación. El proceso mediante el cual una persona deja de ser solo una adaptación social y empieza a convertirse en una totalidad. No en alguien perfecto, no en alguien iluminado, no en alguien sanado para siempre, en alguien más completo. Y eso duele, porque para convertirte en quien eres, primero tienes que descubrir todo lo que fingiste ser. Tienes que mirar la máscara, tienes que mirar la sombra, tienes que mirar los deseos que enterraste para no incomodar, tienes que mirar la vida que sacrificaste para pertenecer. Y ahí aparece la verdadera pregunta. ¿Cuánto de tu vida fue elección y cuánto fue entrenamiento? Jung entendió que una persona puede ser exitosa y estar profundamente dividida. Puede ser admirada y estar desconectada de su centro. Puede tener una identidad sólida ante los demás y una vida interior en ruinas. Por eso, su pensamiento incomoda, porque no te pregunta si has conseguido cosas. Te pregunta si esas cosas te pertenecen. No te pregunta si estás ocupado. Te pregunta qué parte de ti enterraste para poder funcionar también. Y quizá esa parte no murió. Quizá sigue ahí, en forma de vacío, en forma de cansancio, en forma de ansiedad, en forma de envidia hacia personas que se atreven a vivir algo que tú ni siquiera te permites nombrar. Quizá lo que llamas crisis no es el final de tu estabilidad, quizá es el inicio de tu despertar. Pero despertar no siempre se siente como luz. A veces se siente como perder la mentira que te mantenía de pie. Jung no inventó la individuación desde una distancia segura. La atravesó. Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Fue médico, psiquiatra, investigador de la psique, lector obsesivo de símbolos, mitos, religiones, sueños y fantasías humanas. Durante un tiempo fue el heredero intelectual de Freud. Freud veía en Jung una especie de sucesor, alguien capaz de llevar el psicoanálisis más allá de Viena, más allá del círculo inicial, más allá de una escuela cerrada. Pero la relación se rompió, y no fue una ruptura menor. En 1912, el quiebre entre Freud y Jung abrió en Jung algo mucho más profundo que una disputa académica. Perdió al maestro, perdió una pertenencia, perdió una estructura, perdió un lugar dentro de una tradición que hasta entonces le daba forma a su identidad. Y cuando una estructura externa se rompe, a veces aparece lo que esa estructura mantenía bajo control. Jung entró en una crisis intensa. La llamó su confrontación con el inconsciente. Tuvo visiones, escuchó voces interiores, dialogó con imágenes que no parecían venir de su voluntad consciente. Sintió que estaba al borde de la locura. Y esta parte es decisiva. Jung no convirtió esa crisis en espectáculo. Tampoco la redujo inmediatamente a enfermedad. La estudió, la escribió, la dibujó, la pintó,
La siguió como quien entra a una cueva sin saber si volverá con una verdad o con una herida más profunda. Ese trabajo quedó registrado en lo que después se conocería como el Libro Rojo, un libro extraño, incómodo, visualmente intenso, lleno de símbolos, figuras interiores, conversaciones con personajes de su propia psique. No era un libro para agradar, era el registro de un hombre intentando no huir de lo que lo habitaba. Y ahí nace una parte central de su obra. Jung comprendió que el ser humano no es solo conciencia, no es solo razón, no es solo voluntad, no es solo el personaje que presenta ante el mundo. Debajo del yo consciente hay fuerzas antiguas, imágenes, deseos, miedos, sombras, arquetipos, fragmentos reprimidos, posibilidades no vividas. Y si una persona vive demasiado tiempo identificada solo con su máscara social, el inconsciente empieza a protestar. No siempre con palabras, a veces con sueños, a veces con síntomas, a veces con repeticiones, a veces con relaciones que se rompen de la misma manera, a veces con una tristeza que llega justo cuando todo debería estar bien. Jung no estaba interesado en hacerte más funcional para el sistema. Ese no era el centro. Le interesaba algo más difícil, que dejaras de vivir dividido, que el yo consciente, en lugar de creerse amo absoluto, aprendiera a escuchar la totalidad de la psique. Esa totalidad Jung la llamó el self, no el ego, no la personalidad pública, no la imagen que defiendes, el centro profundo que intenta organizar todo lo que es. Y la individuación es el camino hacia ese centro. No un camino limpio, no un camino rápido, no un camino para sentirse especial. Un descenso. Porque nadie llega a sí mismo subiendo sobre una escalera de aplausos. A veces hay que bajar. La individuación no significa volverte individualista. Esa confusión es común. No se trata de decir yo soy así para justificar cualquier herida que no quieres trabajar. No se trata de convertir tus impulsos en ley. No se trata de romper con todo, despreciar a todos y llamar libertad a tu incapacidad de vincularte. La individuación es otra cosa. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero esa frase, dicha así, puede sonar demasiado suave, demasiado vendible, demasiado parecida a una frase de taza. Así que hay que afilarla. Convertirte en quien realmente eres implica dejar de confundirte con quien aprendiste a ser para sobrevivir. Ahí empieza el problema. Porque gran parte de tu identidad no nació de tu verdad, nació de tu adaptación. Aprendiste qué partes tuyas eran aceptadas. Aprendiste qué emociones eran permitidas. Aprendiste qué deseos incomodaban. Aprendiste qué preguntas eran peligrosas. Aprendiste qué versión de ti recibía amor. Y después llamaste personalidad a esa estrategia. Pero una estrategia no es un alma. Puede ayudarte a sobrevivir, puede abrirte puertas, puede darte reconocimiento, puede protegerte durante años. Pero si la confundes con tu totalidad, empieza a enfermarte. Jung veía la vida en dos grandes movimientos. La primera mitad está orientada hacia afuera. Construir, estudiar, trabajar, conseguir estabilidad, formar vínculos, crear una identidad social, encontrar un lugar en el mundo. Eso no es superficial, no es inútil, no es algo que deba despreciarse. Necesitas un ego suficientemente fuerte para vivir. Necesitas estructura, necesitas mundo, necesitas responsabilidades. El problema empieza cuando crees que eso es todo. Porque puedes construir una vida exterior completa y tener una vida interior abandonada. Puedes tener una biografía ordenada y una psique llena de habitaciones cerradas. Entonces llega la segunda mitad. No siempre por edad. A veces llega por una pérdida, por una enfermedad, por una ruptura, por una traición, por un sueño repetido, por una sensación persistente de falsedad. Y la pregunta cambia. Ya no basta con saber qué puedes lograr. Ahora tienes que preguntar qué has dejado sin vivir. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Mirar hacia afuera no es malo. Pero si solo miras hacia afuera, sueñas el sueño de otros.
Sueñas con el éxito que tu época te vendió, sueñas con la belleza que tu cultura premia, sueñas con la seguridad que tu familia exigía, sueñas con la identidad que te hizo aceptable. Y puedes pasar años dentro de ese sueño, muy activo, muy productivo, muy admirado, dormido. Mirar hacia adentro, en cambio, no significa encerrarte en ti mismo. Significa dejar de huir del material que tu conciencia no quiere reconocer. Tu sombra, tus miedos, tus deseos infantiles, tu agresividad negada, tu ternura reprimida, tu creatividad abandonada, tu necesidad de poder, tu envidia, tu dependencia, tu vocación no vivida, tu cobardía educada, tu hambre de sentido. Todo eso también eres tú. No para obedecerlo todo, para integrarlo. Porque lo que no integras te gobierna desde abajo. Lo que niegas no desaparece, se disfraza. La rabia negada se vuelve sarcasmo. La tristeza negada se vuelve cansancio crónico. El deseo negado se vuelve resentimiento. La creatividad negada se vuelve crítica a quienes crean. La vida no vivida se vuelve enfermedad. La individuación no te vuelve más cómodo, te vuelve más entero. Y una persona entera no siempre cae bien, porque deja de ofrecer una versión editada de sí misma para mantener tranquila la mirada de los demás. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. La frase parece exagerada hasta que empiezas a mirar a tu alrededor. Hay personas que no murieron, pero se apagaron. Siguen ahí. Cumplen, hablan, trabajan, publican, se ríen cuando toca. Pero algo esencial dejó de circular. La vida no vivida no desaparece porque la ignores. Se acumula. Se convierte en síntomas, en rigidez, en irritación, en tristeza sin nombre, en ansiedad sin objeto claro, en una sensación de estar tarde para algo que ni siquiera sabes nombrar. Jung observó esto en sus pacientes. Personas que, externamente, habían hecho lo correcto, habían construido una vida aceptable, habían obedecido el guión. Pero el inconsciente no estaba de acuerdo. Y el inconsciente no pide permiso. Cuando una parte profunda de ti queda excluida durante demasiado tiempo, empieza a buscar entrada por vías indirectas. Un sueño inquietante, una atracción inexplicable, una tristeza al despertar, una rabia desproporcionada, una fantasía recurrente, una enfermedad que te obliga a detenerte, una relación que destruye la imagen que tenías de ti, una crisis que parece accidente pero funciona como revelación. No porque todo sufrimiento tenga un significado secreto. Cuidado con esa trampa. No hay que convertir cada dolor en símbolo ni cada enfermedad en lección. Eso puede volverse cruel. Pero tampoco hay que vivir como si la psique no hablara. A veces habla, y habla más fuerte cuando pasas años sin escuchar. La vida no vivida puede tomar muchas formas. El artista que se convirtió en alguien práctico y ahora desprecia a los artistas, la mujer fuerte que nunca se permitió necesitar y ahora confunde ternura con debilidad, el hombre correcto que nunca integró su deseo y ahora vive dividido entre moral y fantasía, la persona inteligente que usa el análisis para no sentir, el hijo obediente que todavía organiza su vida alrededor de una aprobación que ya no debería gobernarlo. Y quizá lo más amargo, la persona que llama madurez a su resignación. Yo soy realista. A veces esa frase significa sabiduría, otras veces significa derrota bien maquillada. Jung no te invita a perseguir cualquier deseo como si fuera verdad profunda. No todo impulso merece obediencia, no toda fantasía merece convertirse en destino. No toda insatisfacción significa que debas destruir tu vida. Pero sí te obliga a preguntar, ¿qué parte de mí está pagando el precio de esta adaptación? Porque adaptarte tiene precio. Adaptarte a una familia, adaptarte a una cultura, adaptarte a una pareja, adaptarte a una profesión, adaptarte a una imagen, incluso adaptarte a una herida. Al principio la adaptación protege. Después, si no la revisas, encierra. Y una cárcel no deja de ser cárcel porque esté decorada con logros. Ese es el punto. La vida no vivida no siempre se presenta como tragedia. A veces se presenta como una pregunta insoportable en una tarde cualquiera. ¿Esto era todo? Y si esa pregunta aparece,
No la insultes tan rápido. Puede ser el inicio de algo, o puede ser la última advertencia antes de que una parte de ti se rinda. La individuación no tiene un mapa fijo. Y eso molesta, porque el ego quiere instrucciones, quiere una lista, quiere pasos, quiere garantías, quiere saber cuánto va a doler y cuándo termina. Pero la psique no trabaja como una aplicación de productividad. No puedes programar tu transformación en bloques de 30 minutos. No puedes integrar la sombra como quien completa una tarea. No puedes despertar con calendario y método perfecto. Aún así, Jung identificó movimientos comunes. El primero es confrontar la sombra. La sombra es todo aquello que no quieres reconocer como tuyo. No solo lo malo, también lo vivo. Tu agresividad, tu deseo, tu ambición, tu envidia, tu fragilidad, tu necesidad de amor, tu capacidad de mentir, tu capacidad de herir, tu creatividad escondida, tu fuerza negada. La sombra no es simplemente un monstruo interior. Es todo lo que tu ego expulsó para poder mantener una imagen aceptable. Y lo expulsado no muere, regresa, como proyección, como síntoma, como repetición, como juicio feroz hacia los demás. Muchas veces lo que más condenas afuera revela algo que no soportas mirar adentro. No siempre, pero más veces de las que te gustaría admitir. Por eso, la sombra humilla. Te quita la fantasía de ser solo la persona que dices ser. El segundo movimiento es integrar el ánima o el animus. Aquí conviene hablar con cuidado, porque el lenguaje de Jung pertenece a otra época y puede sonar rígido hoy, pero la intuición sigue siendo poderosa. Jung veía en la psique cualidades internas asociadas simbólicamente con lo femenino y lo masculino, no como roles sociales fijos, no como jaulas, como energías psíquicas que una persona puede negar si se identifica demasiado con una imagen unilateral. El hombre que solo aprendió a mostrarse fuerte puede tener enterrada su ternura, su receptividad, su mundo emocional. La mujer que solo aprendió a cuidar puede tener enterrada su asertividad, su pensamiento propio, su derecho a ocupar espacio. Pero esto no se limita al género. Toda persona puede quedar atrapada en una sola forma de ser. Solo razón, solo emoción, solo control, solo entrega, solo productividad, solo deseo, solo obediencia, solo rebeldía. La individuación exige recuperar los opuestos. No para volverte contradictorio, sin dirección, para dejar de vivir mutilado. El tercer movimiento es acercarte al self. Y aquí el lenguaje se vuelve más difícil. El self no es autoestima, no es amor propio, no es una versión más segura del ego. El self es el centro organizador de la totalidad psíquica, una especie de núcleo profundo que intenta reunir lo disperso. El ego quiere controlar, el self quiere integrar. El ego pregunta, ¿cómo me ven? El self pregunta, ¿qué forma quiere tomar mi vida completa? El ego busca coherencia pública, el self busca verdad interior. Y muchas veces esas dos cosas chocan. Por eso, la individuación puede sentirse como una traición. Traición a la familia, traición al personaje, traición a las expectativas, traición a la versión de ti que otros aprendieron a querer. Pero quizá no es traición, quizá es retorno. Volver a partes tuyas que no desaparecieron, volver a una pregunta que llevas años evitando, volver a una fuerza que confundiste con peligro. La individuación no termina. No hay diploma, no hay escena final, no hay estado permanente de claridad. Se recorre, y cada etapa de la vida exige una nueva forma de honestidad. Lo que integraste a los 30 quizá ya no basta a los 50. Lo que entendiste en una crisis quizá debe ser revisado cuando la vida cambia de lenguaje. La totalidad no es una posesión, es una relación, y como toda relación viva, puede descuidarse. Pon las dos frases juntas. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta.
La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. La primera frase señala el movimiento. Dejar de buscar afuera una identidad que solo puede completarse adentro. La segunda señala el precio. Lo que no vives no queda intacto esperando pacientemente. Se pudre, se deforma, regresa como síntoma, regresa como resentimiento, regresa como hambre tardía. Las dos frases juntas dicen algo incómodo. No basta con funcionar, no basta con tener una vida explicable, no basta con cumplir el papel, no basta con ser admirado por una máscara que por dentro ya te queda estrecha. Hay una parte de ti que exige ser vivida, y el tiempo que pasas ignorándola no es neutral, tiene consecuencias. Pero aquí hay una trampa. Muchas personas escuchan esto y lo convierten en excusa para una fantasía narcisista. Voy a ser yo mismo, y con eso justifican egoísmo, irresponsabilidad, crueldad, abandono, impulso sin elaboración. Jung no está hablando de eso. Individuarse no es obedecer cualquier deseo, es volverte responsable de tu totalidad, incluyendo tu sombra, incluyendo tus vínculos, incluyendo el daño que puedes hacer cuando confundes autenticidad con capricho. Una persona individuada no es alguien que hace lo que quiere, es alguien que ya no necesita mentirse tanto para vivir. Y esa diferencia es enorme. Si este tipo de ideas te incomodan, quédate en la fractura. Suscríbete no para recibir respuestas fáciles, sino para volver a este lugar donde la psicología y la filosofía no sirven para adornar la vida, sino para abrirla donde más duele. Porque aquí no se trata de motivarte, se trata de hacer más difícil que sigas llamando destino a lo que solo fue miedo aprendido. Y ahora vuelve a Jung. Mirar hacia adentro no es cerrar los ojos al mundo, es dejar de vivir hipnotizado por él. Porque el mundo siempre tendrá una versión disponible para ti, una identidad, un molde, una promesa, una categoría, una etiqueta, una forma aceptable de existir. Y quizá puedas vivir años dentro de eso, incluso décadas. Pero si algo en ti no fue vivido, eventualmente va a reclamar, no con educación, con síntoma. Ahora la pregunta deja de ser Jung, la pregunta eres tú. ¿Qué parte de ti no ha sido desarrollada porque no encajaba con lo que se esperaba? No respondas rápido. La respuesta rápida suele venir del personaje, del yo que ya tiene una explicación para todo, del yo que sabe sonar maduro, del yo que convierte cualquier pregunta peligrosa en una reflexión elegante y sin consecuencias. Pregunta de verdad. ¿Qué parte de ti aprendiste a esconder? Tal vez escondiste la ambición porque en tu casa la ambición parecía arrogancia. Tal vez escondiste la ternura porque te enseñaron que necesitar era debilidad. Tal vez escondiste la rabia porque eras más querido cuando no molestabas. Tal vez escondiste la creatividad porque no era práctica. Tal vez escondiste la inteligencia para no incomodar. Tal vez escondiste el deseo porque alguien lo llamó pecado, drama o inmadurez. Lo que escondiste no desapareció, se quedó esperando, y lo que espera demasiado tiempo puede volverse contra ti. Primera práctica. Observa tu envidia. No la conviertas inmediatamente en vergüenza, no la niegues, no la maquilles. La envidia es desagradable, sí, pero también puede ser información. ¿A quién envidias? No superficialmente, no por dinero, belleza o fama. ¿A quién envidias de una forma que te irrita porque parece tocar algo tuyo? Tal vez envidias a alguien que crea, a alguien que se atreve, a alguien que habla con libertad, a alguien que se permite descansar, a alguien que no pide permiso para ocupar espacio. La envidia puede señalar una vida no vivida, no para copiar al otro, sino para recuperar la parte tuya que proyectaste en él. Segunda práctica. Mira tus síntomas con menos prisa por callarlos. No se trata de rechazar ayuda profesional. No se trata de romantizar la depresión, la ansiedad o el dolor físico. Si necesitas ayuda, búscala. Pero junto a eso pregunta, ¿qué está intentando decir mi vida interior que mi vida exterior no permite escuchar? ¿Qué emoción no tiene lugar en mi rutina? ¿Qué deseo no tiene espacio? ¿Qué cansancio llevo años negociando? ¿Qué verdad aparece cada vez que dejo de distraerme? A veces el síntoma no es el enemigo principal. A veces es el mensajero más torpe de una verdad que no encontró otra forma de entrar. Tercera práctica. Recupera una vida abandonada.
No toda la vida, una actividad, una habilidad, una forma de expresión, una conversación pendiente, una manera de estar en el mundo que dejaste para adaptarte. No lo hagas para volverte interesante, no lo hagas para construir otra identidad vendible, no lo hagas para publicar tu renacimiento. Hazlo porque algo en ti necesita volver a respirar sin pedir autorización. Tal vez escribías, tal vez dibujabas, tal vez pensabas con libertad, tal vez eras más físico, más espiritual, más curioso, más firme, más sensible, más salvaje, más silencioso. No importa cuál sea la forma, importa si todavía tiene vida. Y si todavía tiene vida, no está muerta, está esperando relación. Cuarta práctica. Desconfía de tu personaje favorito. Todos tenemos uno, el fuerte, la buena, el inteligente, la comprensiva, el rebelde, la víctima, el responsable, la independiente, el que no necesita a nadie, la que siempre puede con todo. Ese personaje quizá te salvó en algún momento, pero lo que salva en una etapa puede asfixiar en otra. Pregúntate, ¿qué me permite este personaje? Y luego, ¿qué me prohíbe? Porque toda identidad sostenida durante demasiado tiempo empieza a cobrar alquiler. Te da pertenencia, pero te quita movimiento. Te da reconocimiento, pero te quita sorpresa. Te da seguridad, pero puede quitarte alma. Jung no te pide que destruyas el ego. Te pide que lo pongas en su lugar. El ego debe servir a la totalidad, no reemplazarla. Y quizá tu vacío actual no significa que fracasaste. Quizá significa que una versión de ti cumplió su función y ahora debe dejar pasar a algo más verdadero. Eso no siempre se vive con alegría, a veces se vive como duelo, porque individuarse también implica despedirse de la imagen que otros tenían de ti, de la fantasía de ser simple, de la comodidad de culpar solo al mundo, de la inocencia de decir yo no sabía. Ahora sabes un poco más, y saber tiene consecuencias. Jung vivió hasta los 85 años. No como alguien que resolvió todos sus conflictos. Esa imagen sería falsa. Vivió como alguien que nunca dejó de dialogar con ellos. Construyó una torre de piedra en Bollingen, junto al lago de Zúrich. La construyó con sus manos. La habitó como un espacio fuera del ruido moderno. Pintó, esculpió, escribió, leyó mitos, siguió bajando las imágenes profundas de la psique hasta el final. No porque hubiera llegado a una paz definitiva, sino porque entendió que el alma no se agota en una explicación. Por eso Jung sigue siendo peligroso, porque no te deja reducirte a tus logros, no te deja reducirte a tus traumas, no te deja reducirte a tu personaje, no te deja reducirte a lo que otros aprendieron a esperar de ti. Te empuja hacia una totalidad que no siempre quieres asumir. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esa es la cita que rompe una ilusión. La ilusión de que el mundo exterior puede decirte quién eres. La ilusión de que la aprobación equivale a identidad. La ilusión de que una vida exitosa es necesariamente una vida verdadera. Mirar hacia afuera puede darte dirección, pero si nunca miras hacia adentro, puedes pasar la vida cumpliendo un sueño ajeno con disciplina admirable. Después queda la segunda cita. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esa es la cita que devuelve agencia. Porque si hay una vida no vivida, entonces todavía hay algo que puede ser escuchado. Todavía hay algo que puede ser recuperado. Todavía hay una parte de ti que no se resignó del todo. No se trata de vivir todas las vidas posibles. Eso es imposible. Toda elección deja fantasmas. Todo camino abandona otros caminos. Toda identidad implica renuncias. Pero una cosa es renunciar conscientemente, y otra muy distinta es enterrar partes enteras de ti para ser aceptado, y luego llamar madurez a esa mutilación. La individuación no te promete felicidad, te promete conflicto verdadero. Y eso puede sonar poco atractivo. Pero hay algo peor que una vida con conflicto. Una vida sin alma. Una vida donde nada se mueve porque todo fue domesticado. Una vida donde la máscara ya no se puede quitar porque se pegó a la piel. Una vida donde la pregunta ¿quién soy? Llega demasiado tarde y encuentra solo respuestas prestadas. No esperes a que la crisis destruya la puerta. Mira antes. No por valentía heroica, por honestidad. Porque tal vez eso que llamas vacío no es falta de gratitud.
Tal vez es una parte de ti golpeando desde adentro. Tal vez eso que llamas cansancio no es solo cansancio. Tal vez es una vida no vivida reclamando cuerpo. Y si todavía la escuchas, aunque sea débilmente, no la conviertas en ruido. Escucharla no resolverá todo, pero puede impedir algo peor. Que llegues al final de tu vida siendo una persona muy correcta, muy adaptada, muy explicable y profundamente desconocida para ti mismo. Si este pensamiento te dejó una incomodidad útil, quédate en la fractura, no para buscar calma, para sostener la pregunta. Porque algunas preguntas no vienen a destruirte, vienen a reclamar la parte de ti que todavía no ha vivido. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.